Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias hoy por lo que has hecho en mi vida. Cuando un día limpiaste todo mi pecado con la preciosa sangre de tu Hijo amado. Porque somos pecadores, Señor, y no podemos esconder el pecado delante de ti. Pero, Señor, en tu amor y en tu gracia, tú quisiste limpiarnos de todo pecado. Hoy, Señor, yo quiero que tú hables a cada una de las personas que van a ver y a escuchar esta meditación, para que tu Espíritu Santo les hable a lo profundo de su mente, de su corazón. Toca su alma, Señor, para que ellos entiendan la gravedad del pecado y que de esta manera recurran a la cruz del Calvario para ser salvados por la muerte y resurrección de tu Hijo amado. Bendícenos en este día, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a tratar un tema que es la verdad. Poco se habla hoy en los púlpitos por una razón, porque cada vez nos conformamos más a lo que el mundo piensa, a lo que el mundo quiere oír. Voy a hablarles de las consecuencias del pecado. Y para esto voy a empezar leyendo unos pasajes bíblicos que son bien conocidos. Están en Romanos 3:23 dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En Romanos 5:12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Y Romanos 5:19: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Si hay un libro, una epístola que nos habla un poco como más claramente acerca del pecado y sus consecuencias, es precisamente la epístola a los Romanos. La intención mía es que entendamos, comprendamos hoy que el pecado de Adán trajo consecuencias, y consecuencias graves en tres dimensiones. Las consecuencias de este pecado, el pecado de Adán, pues abarcan esas tres dimensiones que yo considero que son dimensiones clave. Primero, se rompió la relación con Dios. Segundo, ese pecado entró al hombre en una relación con Satanás, y también el pecado afectó su relación con la humanidad, consigo mismo y con la humanidad. Cada una de estas tres áreas fue afectada de manera profunda, y como resultado de la desobediencia de Adán en el jardín del Edén vinieron estas consecuencias, que son de las que quiero hablar hoy. En primer lugar, ¿cómo afectó el pecado la relación del hombre con Dios? El pecado incrementó el sufrimiento y la tentación. Dice en Génesis 3:16 que el hombre tenía que hacerse cargo de las consecuencias de su pecado. Para la mujer, el pecado trajo dolores de parto y una relación distorsionada con su esposo. Esto es lo que trae para Eva. Para Eva trae dolores fuertes en el momento del parto, y también esa relación distorsionada con Adán. Recuerde que dice que tu deseo será para con tu esposo. Para Adán, el trabajo se hizo más arduo y la tierra fue maldita por causa del pecado de Adán. Hay una separación espiritual con el
Creador. Quizás esta es una de las consecuencias más graves, bueno, la más grave del pecado de Adán, y es la separación de Adán con el Creador. El Creador tiene que separarse de su creación porque Dios es santo y Dios no puede permitir el pecado. Hay una pérdida de la gracia, del favor divino, ese favor divino, esa gracia con la que Dios creó a Adán y a Eva. Quiero leer Génesis 3, 23 y 24. Les aclaro que las citas bíblicas que estoy utilizando hoy todas son de la Nueva Traducción Viviente. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Esta expulsión del Edén es como la manera gráfica de mostrar la separación completa de Dios. Dios los saca del huerto, de ese lugar de comunión, de ese lugar en el que se supone que todos los días Adán hablaba con Dios, Dios se encontraba con Adán, esa comunión perfecta que había cada día. Ahora, al ser expulsados del huerto, se pierde todo contacto con Dios, se pierde todo lo que podría ser esa parte tan importante como tener esa comunión diaria y permanente con Dios. En Romanos 5:12 dice que cuando Adán pecó, el pecado entró al hombre por causa de Adán, que introdujo la muerte, y todos nos convertimos en pecadores como herencia de lo que Adán nos dejó. Esto es bien terrible. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué consecuencia más funesta para el hombre haber pecado, haberse dado al placer, al desafío? Porque el comer del fruto prohibido fue más como un desafío hacia Dios. Adán y Eva se dejaron llevar por la tentación que les puso al frente Satanás, y ellos quizás, no sé si en cierta manera sería una forma de disculparlos, aunque no es eso, pero ellos no calcularon la dimensión de las palabras del Señor, que el día que de este fruto vas a comer, ese día te vas a morir. Ellos no calcularon nada de eso. Sencillamente, como dice la Escritura, vieron que era agradable a los ojos, que era fruto codiciable. Bueno, el pecado siempre es así. El pecado siempre es codiciable. El pecado siempre es rico. El pecado siempre sabe bien. El problema son las consecuencias que no se piensan, que no se tienen en cuenta. Por eso, esta separación del hombre y Dios es una separación más que terrible, porque es una separación de la vida a la muerte. Es despreciar la vida y dejar a un lado la vida para asumir y tener en cuenta la muerte y asumir la muerte. Consecuencia terrible. Esa consecuencia de separarnos de Dios. El hombre no está diseñado para vivir sin Dios. El hombre no está diseñado para vivir fuera del área, de la presencia, de la cobertura de Dios. No, el hombre no está diseñado para eso. Pero Adán y Eva tomaron esa funesta decisión y quedamos completamente separados de Dios. Ahora, la segunda consecuencia es con relación a Satanás. Es el dominio de Satanás y el sufrimiento aumentado hacia el hombre. Satanás obtiene el dominio sobre la humanidad. Podríamos decir que
cierto dominio, no fue un completo dominio, sino cierto dominio que adquiere Satanás sobre la humanidad. Porque el dominio de todas maneras está dependiendo de lo que Dios le permita a Satanás hacer. Pero en este momento Satanás adquiere como la potestad de gobernar al hombre, porque ya ahora el hombre decidió salirse de debajo de la autoridad de Dios para venir y pasarse debajo de la autoridad de Satanás. Entonces Satanás obtiene cierto dominio sobre la humanidad. Se puede considerar una victoria temporal de Satanás. Si leemos Génesis 3, 14 al 15, encontramos allí las palabras de Dios diciéndole, las famosas palabras aquellas de pondrán enemistad entre tu simiente y la simiente, y esta te herirán al calcañar, y tú le pondrás el pie en la cabeza y la destro. Estoy parafraseando, ¿no? Entonces, en ese momento se está declarando el Evangelio. Génesis 3, 15 es como la apertura de Dios hacia el Evangelio, en el sentido de el hombre pecó, el hombre falló, pero yo tengo aquí la solución. Va a haber una guerra, va a haber un conflicto por muchos años, por muchos siglos, y en ese conflicto habrá un ganador y un vencedor, y un perdedor y un derrotado. ¿Quién va a ser el ganador? ¿Quién va a ser el vencedor? ¿Quién va a ser el perdedor, el derrotado? Pues ahí está en Génesis 3, 14 y 15. Dice que la simiente de la mujer, que viene a ser Cristo Jesús, contra la simiente de la serpiente, que viene a ser Satanás, el mal. Entonces va a haber una batalla. Llegará un momento en que la simiente de la serpiente herirá a la simiente del hombre, pero será una herida, porque esa herida no es mortal, porque Satanás no tiene ninguna autoridad sobre la vida, y menos la vida del Señor Jesucristo. Entonces la muerte en el Calvario se puede considerar como una especie de victoria de Satanás sobre Cristo Jesús. Pero dice la profecía, el Señor le está diciendo a la serpiente y a la simiente de la serpiente que esa acción en que Satanás va a herir a la simiente de la mujer, es decir, a Cristo Jesús, Él resucitará, y en el momento de resucitar aplastará por completo a Satanás. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos? Hebreos nos dice que Satanás fue derrotado y el Señor Jesucristo lo acabó en su muerte y resurrección, acabó con ese poder del diablo sobre la humanidad. Digo, sobre la humanidad, aquellos que están dispuestos a someterse bajo el gobierno de Cristo Jesús. Entonces, esa relación aquí del pecado de Adán con Satanás es una relación en que Satanás adquiere principado, dominio sobre la humanidad. Esa influencia espiritual negativa sobre la humanidad que todavía hoy se cierne, porque todavía está ese poder satánico ejercido sobre la humanidad. Hay que ver lo que pasa en la historia del hombre a través de los siglos, y especialmente en estos 2 últimos siglos, la forma en que el hombre ha aprendido o ha desarrollado nuevas formas de pecar, y cómo al pecado ya no se le llama pecado, como a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Se encuentran luchas hasta con el intelecto por causa de lo que Satanás hace. Cada vez encontramos personas, perdónenme este término que voy a utilizar porque quizás un predicador no lo debe utilizar, pero cada vez encontramos gente más idiota, porque cada vez la gente defiende más cosas que no tienen sentido común, pero las defienden en diferentes maneras. Entonces el pecado ha avanzado porque esa índole espiritual, ese gobierno espiritual negro, oscuro, que está sobre la humanidad, es una de las consecuencias del pecado de Adán. Entonces se establece yo nunca, o casi nunca, pienso en Satanás como un reino, sino más como un principado. El reino de Dios, el reino de la luz, está frente al principado de las tinieblas, el principado de Satanás. Se forma ese conflicto
entre la luz y la oscuridad, entre el reino y el principado, entre Cristo y Satanás, que ha venido a través de los siglos, a través de la historia del hombre. Entonces, el Génesis 3:15 se convierte en esa primera profecía del conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, para mostrarnos, al fin y al cabo, que dentro de los planes de Dios todo estaba fríamente calculado. Es decir, que a Dios no lo toma por sorpresa el pecado de Adán, a Dios no lo toma por sorpresa la rebelión de Satanás, nada sorprende a Dios, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Pero en medio de Dios conocer y saber, eso es lo que se llama la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de las cosas. Dios sabe lo que va a pasar, por varias razones. Una de las razones es, primero, porque Él es Dios; segundo, porque para Dios no existe el tiempo. El tiempo es una noción puramente nuestra, del hombre. Para Dios no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Si de alguna forma pudiéramos describirlo, es que para Dios existe un eterno presente. En ese eterno presente de Dios, se ve ese conflicto entre la luz y las tinieblas, entre el Señor Jesucristo y Satanás, y se anuncia en Génesis 3:15. El Señor Jesucristo, tratando de describir esto, Él dice en Juan 8:44 de la siguiente manera: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta es la descripción que el Señor Jesucristo hace de Satanás. Como estamos hablando de las consecuencias del pecado y ese gobierno de Satanás sobre la humanidad, tenemos que llegar a la conclusión a la que llega el apóstol Juan en su primera carta. 1 Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? El Señor Jesús, acabamos de leer en Juan 8:44, que Él dice que el diablo peca desde el principio y que a nosotros nos gusta el pecado. Eso es lo que dice ahí, porque a ustedes les gustan las cosas malvadas que Él hace, a ustedes les encanta, se deleitan en eso. Bueno, si no fuera así, si no nos encantara, si no nos deleitara, no habría borracheras, no habría drogadicción, no habría sexo ilícito, no habría drogas, no habría enemistades, pleitos, no habría guerras. Pero como nos encanta todo eso, entonces nos gusta todo lo que Satanás nos insinúa o nos pone al frente, y nosotros lo asumimos, lo tomamos, lo practicamos sin darnos cuenta de la separación que eso hace de nuestro Dios con nosotros. Nos alejamos de Dios cada vez más en la medida en que nos hundimos más y más en el pecado. El que practica el pecado es del diablo, dice el apóstol Juan. Y en tercer lugar, quizá la consecuencia más como que más grave para con nosotros mismos es lo que pasa con nosotros mismos a raíz del pecado. La caída en el pecado trajo una corrupción al hombre, una corrupción sin precedentes. Primero, la corrupción en cuanto a lo físico, porque el pecado de Adán y Eva introducen en la humanidad la muerte física, pero más que la muerte física, la muerte espiritual. La muerte espiritual. Morimos espiritualmente y morimos físicamente por causa del pecado. Cuando usted peca, usted está muerto en sus delitos y pecados. Cuando usted peca, cuando yo peco, estamos en contra de la santidad, de la gloria de Dios. Entonces se introduce esa muerte física, en el sentido de que todos vamos a tener que morir un día, y también la muerte espiritual. También se introduce la herencia del pecado en el hombre. Aquí ha habido una discusión
de los teólogos por siglos acerca de lo que se denomina el pecado original. Tal vez usted ha escuchado una frase, me parece que es de Juan Jacobo Rousseau, que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Lo que está diciendo esa frase es que todos los hombres nacen buenos, o sea que nadie nace malo, sino que a medida que comienza a crecer, la sociedad le va enseñando la maldad y lo va corrompiendo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos pecamos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Uno de los pasajes que quizás más nos debe hacer pensar en eso es en el Salmo 51, cuando David dice: en pecado me concibió mi madre. Es decir, que el pecado ya es esencia nuestra, podríamos decir que es parte de nuestra genética el pecado. Entonces, es quizá la consecuencia más grave, en el sentido de, ya dije que la más grave es la separación de Dios, eso sí no hay discusión, pero en relación a nosotros mismos y a quienes nos rodean, es esta degeneración que ha habido en la raza humana, en la mentalidad humana, en la ética humana, en la moralidad humana. Todo eso se ha perdido por causa del pecado. Ese deterioro físico, porque nos vamos deteriorando, y a medida que vamos pecando nos deterioramos más. Muchas enfermedades, bueno, todas las enfermedades tienen como origen el mal uso de los recursos que Dios nos ha entregado. Por ejemplo, no comemos como debiéramos comer, y no comer en una forma saludable trae consecuencias a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Metemos en nuestro cuerpo cosas que no debiéramos de meter, como por ejemplo el alcohol, las drogas. Todo eso es parte de ese entramado que el pecado ha traído al hombre, y por eso cada vez el hombre se degenera más, se deteriora más en el aspecto tanto físico como en el aspecto espiritual. También cada vez como que es un poquito cada vez más fuerte la inclinación del hombre al mal. Y por eso les decía hace un momento que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Ese asunto de enseñarle a los niños desde esas edades, esos tiempos en los que ellos ni siquiera comprenden nada, pero comienzan a enseñarles que el sexo con el que ellos nacieron, ese no es su sexo, que ellos pueden escoger, y comienzan a meter en su mente, en su corazoncito, cosas que lo van llevando a ese niño, a esa niña, a tomar caminos contrarios a la palabra de Dios. Contrarios. Y son asuntos sin razón. No son parte del sentido común. A mí me parece, yo no sé cómo decir, ver un hombre de 50 años poniéndose pañal, caminando, gateando, comiendo en un biberón y diciendo que él se identifica como un niño. Eso es de locos, pero quizás es más de locos los que le acolitan eso, los que le dicen que sí, que él es un niño y lo respetan, si es que a eso se le puede llamar respeto, su decisión de identificarse como un niño. Yo vi un video donde un hombre se comporta así y la esposa hace de mamá, y ella es la que le cambia el pañal, y es la que le da el tetero, y es la que lo consiente, y es la que lo arrulla para que se duerma. ¿Cuál de los dos está más loco? ¿El que se cree niño o aquella mujer que se cree la mamá? Son cosas de locos, de locos. Hoy usted encuentra personas que se creen un perro, hay personas que se creen un árbol, hay personas que se han casado con árboles, que se han casado con animales, que se han casado con ¿cómo se llama eso? Con monumentos que se han hecho para exaltar a alguien. Hoy es una cosa de locos, y supuestamente todos tenemos que admitirlo y todos tenemos que respetar lo que los otros piensan. Yo personalmente, yo considero todo eso locura
y falta de sentido común. Es pura falta de sentido común, no es otra cosa. Pero ¿qué es lo que me muestra eso? Que lo que la Biblia dice es verdad. El pecado cada vez degenerará más al hombre. Cada vez estamos más degenerados, cada vez estamos en peores circunstancias porque el pecado nos está llevando en declive cada vez más hacia el precipicio. Bueno, ya estamos en el precipicio, bajar un poco más del precipicio. Entonces se ha perdido todo eso porque hay una inclinación natural al mal, al pecado, y lo justificamos. Ese es el peor problema, lo justificamos. Entonces eso ha llevado también a que se pierda todo lo que se podría llamar esa inocencia con la que el hombre nace, que no es inocencia, sino más bien como falta de experiencia, y que de acuerdo a donde se esté levantando va adquiriendo experiencias positivas y negativas, que las adquiere de las dos formas, y eso va a hacer que él se conduzca de cierta manera en su edad de joven y de adulto. Entonces, no, y hoy es cada vez más difícil porque hoy hasta en las escuelas están prohibiendo la lectura de la Biblia, están prohibiendo una cantidad de cosas que como que estaban hechas para guardar el balance, pero que hoy se están perdiendo. Entonces cada vez la balanza se inclina más hacia el pecado, hacia la maldad. Entonces el hombre ha admitido y le gusta la posibilidad de ser esclavo del pecado. Al hombre le encanta ser esclavo del pecado. Creo que es la ONU, está haciendo una campaña que está cogiendo un poquito de fuerza en ciertos países acerca del consumo racional del alcohol. Y dicen que una persona, un hombre, no debe tomar más de 4 copas y que una mujer no debe tomar más de 3 copas. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a la humanidad? Que el alcohol no es malo, ustedes saben que en la mayoría de países latinoamericanos y en Estados Unidos, uno de los problemas más graves que tiene la sociedad es el alcoholismo. ¿Pero por qué? Porque se nos ha dicho que eso no es tan malo, que se puede tomar hasta 3 tragos y no hay ningún problema. Entonces ese es un problema bien serio. Cada vez nos sometemos más a la esclavitud del pecado porque los medios de comunicación, la sociedad, nos está convenciendo que ciertas cosas no son pecado. Que no son pecado. Estamos viviendo tiempos peores que los de Sodoma y Gomorra. Peores que los de Sodoma y Gomorra. En Génesis 3, del 16 al 19, vinieron unas maldiciones sobre la mujer, sobre el hombre, maldiciones a la mujer. Tendrás dolores en tus embarazos cuando estés dando a luz. No tendrás voluntad propia, tendrás que someterte al esposo. Entonces ese tipo de cosas, esas maldiciones al hombre, pues que ahora tenía que trabajar y le iba a producir cansancio el trabajo. Antes trabajaba, porque algunos dicen que el trabajo fue una parte del castigo por el pecado del hombre. No, el trabajo ya estaba. Adán trabajaba antes de pecar, pero a causa del pecado, lo que Dios hace es que ahora el trabajo le cause cansancio y fatiga al hombre. Y cada vez es peor este asunto. Entonces hay maldiciones para el uno y el otro. En Romanos 5:19 leemos: por la desobediencia de un hombre, los muchos, escuche, fueron constituidos pecadores. Los muchos fueron constituidos pecadores. Quiero empezar como a concluir el tema y voy a leerles lo que dice Efesios 2, versículos 1 al 3. Antes, ustedes estaban, miren cómo dice Pablo, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios.
todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos sometidos bajo el gobierno y el poder de Satanás, que nos gustaba. Gracias a Dios por los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y hemos sido liberados de ese tipo de cosas. Estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, es decir, a Satanás. Entonces las consecuencias son, en primer lugar, en relación con Dios, una separación completa de Dios. En segundo lugar, en relación a Satanás, me salí del sometimiento de Dios y ahora me vengo bajo el sometimiento de Satanás. Eso es una decisión terrible. Pero eso es lo que hacemos cuando pecamos, es dejar de estar bajo el liderazgo del Señor y meternos bajo el liderazgo de Satanás. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Y en tercer lugar, en relación con nosotros mismos, pues es todo lo que les acabo de decir. Esas desavenencias, esos problemas, esos conflictos entre los hombres, entre los países, entre los mundos, hay conflictos por causa de esa separación de Dios y el hombre. El hombre tomó una decisión demasiado equivocada. Estas consecuencias representan una transformación radical de la condición humana inicial, marcando un punto de inflexión en la relación entre Dios y la humanidad. Todos estos pasajes que acabamos de estudiar, de leer, revelan ese impacto comprensivo del pecado original en la raza humana con Dios. Satanás y la propia humanidad. Esa relación con Dios, con Satanás, con la humanidad, todo está ligado por el pecado del hombre. En resumen, las consecuencias del pecado de Adán son profundas y afectan tanto nuestra relación con Dios, porque hubo una ruptura espiritual, con Satanás, porque nos hemos sometido al gobierno de Satanás que trae sufrimiento y dominio del pecado, y con la humanidad misma, porque esa transmisión del pecado y la corrupción de la naturaleza humana vienen desde Adán y cada vez se han aumentado más y más. Estas tres dimensiones de las consecuencias del pecado están claramente reflejadas en toda la Biblia, que nos enseñan que la desobediencia de Adán tuvo efectos que perduran hasta el día de hoy y hasta cuando Cristo venga, hasta cuando pase el milenio, todo eso se va a seguir viviendo ahí. Sin embargo, la Biblia nos muestra que a través de Jesucristo hay una esperanza de restauración y de redención. Dice Romanos 5, 18, 19 y 1 Corintios 15, 21 y 22. Así que ya ven, tal como la muerte entró al mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Estamos en pecado, pero hay una solución: Cristo Jesús. Él es el único que puede deshacer el pecado en nuestra vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo le invito a que usted hoy se ponga en paz con Dios, entregue su vida a Cristo Jesús, confiese sus pecados y dígale: Señor, aquí estoy, perdóname y lléname de tu presencia. Si quiere hacerlo, pues yo voy a hacer una oración y usted trate de repetirla para que Dios utilice esta oración y el Espíritu Santo cambie en su mente y usted tenga el milagro del nuevo nacimiento. Repita conmigo: Dios Santo, yo entiendo hoy
que soy pecador y entiendo las consecuencias de mi pecado, mi separación contigo, el someterme al gobierno de Satanás. Mi relación conmigo mismo y con los que me rodean está muy deteriorada. Pero también, Señor, sé que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras del pecado. Y por eso te doy gracias y te ruego que me perdones. Confieso que soy pecador, que he pecado contra ti, que he pecado contra el cielo, que he pecado contra mis semejantes. Y te ruego hoy que me perdones de todo pecado, me limpies con la sangre de tu Hijo amado y me llenes con tu presencia y con el poder del Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me gustaría de alguna forma saber si usted ha repetido conmigo esta oración. Si quiere, puede dejarme su impresión ahí en los comentarios de este video. Dios la bendiga y deseo con todo mi corazón que usted vuelva a la comunión con Dios a través de Cristo Jesús. Bendiciones. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.